Hola amigos, deseamos que Dios los bendiga, que esté con ustedes. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda amablemente, deseando que participemos de un buen estudio bíblico en esta serie que titulamos 21 días de ayuno y oración en la producción de una iglesia para el tiempo del fin. Vamos a continuar estudiando los contenidos de lo que llamamos la naturaleza del ayuno y de la oración eficaz. El ayuno que a Dios le agrada, la oración que a Dios le agrada y el tipo de orante, de individuo que ora a Dios, que a Dios le agrada también. En esta ocasión continuamos estudiando acerca de la oración modelo que Jesús nos legó, el Padre Nuestro, el tipo de oración que a Dios le place escuchar, porque Jesús nos lo enseñó. Y efectivamente, amigos, vamos a ver que en la palabra de Dios, cuando hay individuos que oran y presentan ante Dios sus cargas, sus necesidades, agradecen al Señor, porque Dios es muy bueno, pero reconocen sus faltas. Si ustedes aprecian, está ocurriendo actualmente un sinnúmero de oraciones en diferentes partes, e incluso aún del referente máximo del cristianismo popular, el catolicismo. Todos pronuncian oraciones, pero yo les invito a que ustedes tómense un tempito y averigüen algunos asuntos respecto de esas oraciones. Uno de ellos es si hay un espíritu de confesión de pecado. ¿Saben? Hay quienes elevan pedidos a Dios: Dios, ten misericordia del pueblo por causa del coronavirus, quita esta plaga, etcétera, etcétera. Pero no aparece mención alguna de lo que ofende a Dios, que son nuestros pecados. Apliquémoslo en el seno doméstico, amigos. Está el hijo, la hija que va a hablar con su padre o su madre a quien ofendió. Entonces el papá está muy dolido por la conducta de ese hijo o esa hija. Y entonces el hijo pues le va a decir: papá, quisiera que si nos podemos relacionar bien, hacer las paces. Me parece muy bien, hijo, ¿sí? Y el hijo pues comienza a dialogar, ya un joven maduro, para que el padre también participe de una especie de armisticio en el hogar, un plan de paz entre ambos. Pero es llamativo cuando el hijo no pide perdón, cuando no reconoce. ¿No les pasa eso? ¿No podría pasar? En la relación con Dios ocurre algo similar. En los profetas del Antiguo Testamento es constante la mención de lo que nos separa de Dios, cuál es el pecado. Y pedirle a Dios que perdone nuestro pecado. Esto vamos a mirarlo a continuación, en un momento más, en la oración de Daniel. El tipo de oración que a Dios le agrada, la oración eficaz. Vamos pues entonces a continuar con la oración modelo del Padre Nuestro. Habíamos visto en Mateo capítulo 6, ya el versículo 10, ahora miramos el 11, lo que el Señor va proponiendo que deberíamos decirle a Dios cuando estamos orando. Miramos pues entonces los textos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero yo les invito, amigos, que este pensamiento lo miremos a la luz de un negatoscopio. El negatoscopio es ese aparato luminoso sobre el cual se pone la radiografía. Esa placa oscura, usted la pone allí y el negatoscopio irradia la luz y entonces se puede ver más claramente la placa oscura. En este caso, esta es una placa oscura, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero póngalo a la luz del negatoscopio, salta mejor. ¿Cuál es ese negatoscopio? Abrimos pues en San Mateo capítulo 6, el mismo capítulo de la oración del Padre Nuestro, pero vamos a ver detalles que nos van a interesar. Mateo capítulo 6, el versículo en cuestión se encuentra desde el 25 en adelante. Yo os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Recuerden que en el Padre Nuestro decía: el pan nuestro de cada día, dánoslo. El orante está preocupado por el pan. Y acá Jesús nos dice: no estén afanados por la comida, por el vestido. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido?
El Señor nos está invitando a que pongamos nuestra carga sobre Él. Es cierto que vamos a pedir el pan, el vestido y las cosas materiales que necesitamos, pero por encima de ello, gocemos de tranquilidad. Algunos podemos estar desesperados por clamar por ese pan porque las vemos negras. Se nos acabó la reserva. Ahora en estos días, amigos, de desabastecimiento, vamos a algunas tiendas y ya no se encuentran los artículos que antes encontrábamos normalmente. O si encontramos algunos están con un sobreprecio exaltado. Y entonces cunde la desesperación. No pude proveerme harina. ¿Qué hago ahora? Si ya no consigo pan, por lo menos para hacerme un pan allí con harina. No tengo. Y nos empezamos a preocupar. ¿Por qué? Aprendamos tanto del Padre Nuestro, pero también al trasluz del Padre Nuestro, este texto que leemos ahora. Recuerdan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso dice el Padre Nuestro. Pero ahora le ponemos el negatoscopio y salta más luz. Y es, no te preocupes. Otra vez leemos el texto. Mateo 6, 25, ahora en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, no es el cuerpo más que el vestido. Saben, amigos, que la piel que todos tenemos es un vestido. La piel es el órgano más largo y más grande que tenemos en nuestro cuerpo humano. Dios lo diseñó de tal manera tan atractiva que tiene su propia refrigeración, su propio termostato. Cuando hace frío, allí la piel nos cubre, se enchina la piel, y porque produce su propia temperatura para mantener el cuerpo a una temperatura normal. O cuando hace calor, la piel misma produce la transpiración para que también se pueda refrigerar. Así que si nos preocupamos por el vestido, Jesús está diciendo, pero tienes la piel. Es decir, Dios te va a conceder el vestido, pero no te preocupes por eso. Ya tienes un vestido. Dale gracias a Dios que tienes piel, como no la tienen los leprosos. Los leprosos, amigos, ellos sufren un mal, y es que pierden su capacidad de sensación. Ese es el primer síntoma de una persona leprosa. Puede meter la mano donde fuera, no la siente. Alguna vez les conté el testimonio de alguien que visitó un leprosario. Y mientras se les proveían a las necesidades de los leprosos, hubo uno que, teniendo algo de frío, pues acercó las manos y no sentía el calor, porque quería sentir el calor, hasta que acercó más las manos al brasero donde él estaba, y ahora sí siento calor, al costo de, al levantar las manos, las tenía chamuscadas, quemadas. Ahora sí tengo algo de calor. O al rasgar la guitarra, es otro caso. También no siento las cuerdas, aunque se oye la música, pero no siento las cuerdas. Voy a rasgar más porque quiero sentir. Y después de que ya rasgó, miró los dedos, estaban ensangrentados, porque él no sentía. O lo mismo el caso de alguien que estaba luciendo zapatos y pidió a quien le traía, ese par no me calza, y era el número correcto. A ver, deme un par menor. Y le fueron proveyendo hasta que ahora decía, ahora sí yo siento el pie, ahora sí siento que está en el zapato. Pero al mirar luego el pie estaba como combado. Es decir, estaba, decimos, achicharrado, estaba muy pegado ese pie, muy junto, para que el hombre se lastime. Reitero, porque el leproso pierde la capacidad de sentir. Por eso la Biblia utiliza ese ejemplo del leproso como un símbolo del pecado que hace que el hombre se amortigüe, ya no sienta la maldad que está haciendo. Hay personas que comienzan a cometer su pecado, después les da igual, pues ya no lo sienten. Al comienzo sentían pena, tristeza, después ya no, se envalentonan para hacerlo una, dos, más veces y con más gente alrededor, mejor todavía. Bien, así como ocurre con el leproso que pierde su capacidad, amigos, así también puede pasar con nosotros. Dios no quiere que nos llegue a pasar eso, que perdamos sensibilidad, y especialmente a la palabra que nos da el Señor. Yo te doy un cuerpo, te doy la vida, tú estás pidiendo qué comer, mira que puedes
con tus ojos, con tus sentidos, estar apreciando, comiendo la belleza de la naturaleza, aunque tú necesitas pan y necesitas ropa. Pero luego el maestro nos invita a mirar la naturaleza. Siguiente versículo. Miren los pájaros del campo, miren los lirios del campo. Y sin embargo, Dios los viste, les da nidos, ¿cuánto más a ustedes? Mirad las aves del cielo que no siembran, no cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que esas aves? Efectivamente, amigos, Dios no pone el alimento en el pico. El animalito tiene que ir a buscar. Pero el texto dice que Dios las alimenta. Con nosotros algo similar. Dios no pondrá el alimento allí, abrimos la puerta de casa porque alguien tocó, ya está el alimento. No, hay que ir a buscarlo. Pero con la bendición de que Dios guía para que el animalito coma en la búsqueda que Él hace, así nosotros comamos en la búsqueda que hacemos. O aún las flores. El Señor nos pide que miremos la creación de Dios para que confiemos en Él, como leemos a continuación en el siguiente texto de esta presentación que hace Jesús. Vamos a pasar ese texto al siguiente, 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de esos lirios del campo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, se gasta de esta manera, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por eso el maestro enseña, fíjense en la naturaleza, fíjense en los animalitos, fíjense en las flores, fíjense en su piel, fíjense en la vida. Dios está detrás, pero ustedes están absortos con tantas carencias, que Dios sabe que tienen carencias, como vamos a seguir leyendo todavía. Miremos. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero no se parezcan a los gentiles o a las gentes. ¿Por qué? Miren el siguiente versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquen a Dios, busquen su reino, busquen agradarle. Si ustedes se interesan en los negocios de Dios, Dios se interesará en sus negocios. Es recíproco. Esto es lo que nos está enseñando el Maestro al decirnos, el pan de cada día, dánoslo hoy. Luego entonces seguimos con Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amigos, esto es recíproco. En la forma en cómo tratamos al que nos ofende, Dios nos tratará a nosotros. No podemos hacer oídos sordos a aquel que, aunque nos disputa, sea que nos pida perdón o no nos lo pida, Dios exige que nosotros tengamos capacidad de perdonar. ¿Pero cómo le voy a perdonar? Mira lo que me hizo. Amigos, para que nosotros podamos ver a la vista de Dios cómo se miden nuestros pecados para con Dios y las ofensas que la gente nos hace. Jesús contó una parábola, la que aparece en Mateo capítulo 18, la cual invitamos a mirar. Mateo capítulo 18, desde el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ese monto, amigos, es elevadísimo, ya que un talento valía 6,000 dracmas, que era equivalente casi a los 5,000, en este caso 5,500 denarios. El denario era el valor de un día de trabajo, según nos cuenta Mateo capítulo 20. Así que un denario es el salario diario de un día de trabajo.
Por lo tanto, un talento van a ser 5.500 denarios. 10.000 talentos, es cuestión de multiplicar 5.500 por 10.000, lo que nos da una cifra de 55 millones de días de trabajo. Nuevamente, el talento es un dinero antiguo que abarcaba o 6.000 dracmas o 5.500 denarios. Son dos distintas monedas. Un denario es el salario de un día, como vamos a leer ahora en Mateo, capítulo 20, versículo 2, 1 y 2, leemos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Notamos? Entonces, el denario es el salario diario. Un talento son 5.500 salarios diarios. 10.000 talentos, hay que agregarle a 5.500 4 ceros más. Y esto nos va a llevar a 55 millones. 5.500. Agréguele, reitero, 4 ceros más. 55 millones de denarios, o sea, 55 millones de días, lo cual equivale a 150.000 años y fracción. Esa es la deuda que nos cuenta Mateo capítulo 18. Vamos a leerlo otra vez. Un hombre le debía 10.000 talentos, que era una deuda de ricos. Eran los ricos los que manejaban semejante dinero. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, lo que equivale a 55 millones de salarios diarios, o sea, el denario. A este, como no pudo pagar, ordenó el amo venderlo y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, yo prometo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Está bien, te la perdono. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus compañeros, a un consiervo, a un siervo como él, que le debía 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo, lo que equivale a 3 meses con 10 días. Y agarrando de él, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, su compañero, postrándose a sus pies, le rogaba con las mismas palabras que el otro le había pedido al amo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahí te vas a quedar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que estaba pasando. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y miren la conclusión que da el maestro: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amigos, hay algunas reflexiones que quiero compartir. ¿Cómo mira Dios nuestra deuda? ¿Cómo mira Dios la deuda que yo tengo con mi hermano o mi hermano la tiene conmigo? Es absolutamente fuera de proporción. El fulano que me ofendió, o aún yo que le ofendí, la deuda se mide de poca monta. Dice allí que se pagaría como en 3 meses 10 días, 100 denarios. En cambio, la deuda que el criado mantiene con su amo, el amo representará a Dios. Se paga en 150.000 años y fracción. O sea, no se puede pagar. Pero una deuda pequeña, que se paga en 3 meses,
yo lo ahogo, lo aprieto, págame, págame. Y entonces quienes presenciaron le llevan el informe al rey. Y el rey enojado, ¿qué pasa acá? Tráigame ese hombre. Y lo traen. ¿Qué hiciste? Si yo te perdoné todo, tenías que perdonar a tu compañero. Pero no. Ahora yo te meto en la cárcel y no sales de allí hasta que me pagues todo. Y amigos, establece un modelo que voy a invitar a que lo leamos. Nuevamente, Mateo capítulo 18. Aparece la expresión en el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo o de tu compañero como yo tuve misericordia de ti? La palabra griega, amigos, allí significa moverse las entrañas. Tener misericordia es movérsele las entrañas. Efectivamente, cuando el siervo clamaba misericordia, perdón, el amo, el rey, se le movieron las entrañas por la manera en cómo le rogaba, le pedía perdón, que le iba a pagar pero que le dé chance, y se enterneció y le concedió el perdón. Ese es el modelo, amigos. Y ahora en el relato nos dice, así como yo hice contigo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero? Así como Dios nos perdona, amigos, así tenemos que perdonar a otros. Tal vez nos cueste o nos duela, porque el daño sufrido fue muy grande, pero el daño que hacemos nosotros a Dios con nuestros pecados es muy ofensivo, que merece la muerte. En muchos casos es de menor vuelo, el problema que tengo con mi vecino, con mi amigo, es de menor vuelo comparado al problema que tengo con Dios, las violaciones que cometo contra su ley. Por eso la parábola. De allí la importancia del perdón. Nuevamente leemos el texto de Mateo capítulo 6. Miramos allí el versículo 12, ya para entrar al 13. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, tennos paciencia, así como le tengo paciencia a mi hermano. La pregunta es, ¿le tienes paciencia? ¿Le perdonaste? ¿O todavía conservas una herida, tal vez supura? Como ocurre con toda operación, está la herida que debería estar cicatrizada y curarse sola, secarse, tal vez nunca se te va a borrar el recuerdo, como tampoco se borra una cicatriz. Pero ese recuerdo no puede ser un recuerdo que lastime, sino algo que con el tiempo se va secando. Así pasa, amigos, tanto con nuestras heridas físicas como también con nuestras heridas emocionales. El tiempo va sanando la herida, aunque quede la cicatriz. Pero en algunos casos aflora nuevamente y sale allí a luz un sentimiento desagradable, de rencor, de resentimiento y aún de venganza. En la parábola Jesús nos cuenta que si así como el Padre hace con nosotros, deberíamos hacer lo mismo con los otros. A algunos quizás les cuesta más, a otros menos. Pero esta es la característica que distingue a los hijos de Dios, que se le parecen a Dios. Miren cómo lo va a expresar el Maestro en San Mateo capítulo 5. Leemos el versículo 45. Cómo Jesús se expresa. Leemos el 44 también. Versículo anterior. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sean buenos con esa gente. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Parezcanse a Él, sean como Él. Y amigos, este es un desafío que lo tenemos diariamente, el parecernos a Dios en la forma en cómo tratamos a aquellos que nos agredieron, que fueron malos con nosotros. Dios quiere verse reflejado. Si prestamos atención a estos cuidados de Dios, tal como Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, Dios va a responder todo lo que el Padre Nuestro contenga si lo hacemos con el espíritu con que Dios quiere que lo hagamos. Perdonar, así como Dios nos perdona. Santificar el nombre de Dios, no ponerlo en vano.
orar por la venida de Jesús, venga a tu reino, establecer la voluntad, por lo menos en nuestro corazón. Así como Dios en el cielo se le obedece, aquí en la tierra, por lo menos yo, por lo menos tú, que le obedecemos al Señor. Y sigue todavía, leemos, en San Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuídanos de meternos en la tentación, sino que nos libres del maligno. Van a traducir otras mejores traducciones. Que Él tenga cuidado de preservarnos de la tentación. Pero muchas veces, amigos, somos nosotros los que procuramos meternos en ella. Dios quiere que los hijos no pequen, no hagan cosas extrañas, porque Dios luego va a actuar y va a actuar severamente. Por lo tanto, preocupémonos. Oremos a Dios. Dios, cuídame que yo no caiga en tentación. Líbrame del maligno. Líbrame de Satanás que me acecha para que yo caiga y peque y haga cosas que a ti te ofendan. Notamos un tipo de oración modelo. Pero ahora vamos a aplicar este principio en Daniel. Dijimos que Daniel es un modelo de los santos para los últimos días. En el capítulo 9, leemos desde el versículo 21 en adelante, va concluyendo la oración de Daniel y se le aparece el ángel. A ver, miremos. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, aproximadamente 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjense, amigos, el calificativo que se le da a Daniel. Tú eres un varón muy amado, muy querido. Tanto que, si observamos allí, dice que al principio de que cuando tú estabas orando, ya me fue dada la orden. Es decir, apenas abrió la boca Daniel, ya estaba la orden. Pasen rápidamente, atiendan a ese hombre que está orando. Y no había terminado, como cuenta el versículo 20, estaba hablando cuando se le apareció el ángel Gabriel. Miremos ahí. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel. Notamos. A ver, amigos, si entendemos. Daniel comienza a orar. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden. Y cuando va promediando y terminando la oración, pero no la termina, aún estaba hablando cuando lo interrumpen. O sea, con qué premura el ángel quiere hablarle a este siervo de Dios. Y Daniel, mientras él está orando y termina, el ángel le da un calificativo que queremos analizar. Tú eres muy amado. ¿Qué significa, pues, que una persona sea amada o reconocida por Dios como un amado? A ver, vamos a leer el texto otra vez, capítulo 9. Fíjese el versículo 23. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Quiénes son los amados, mis queridos amigos y hermanos? Miremos una descripción en Salmo 127, los 2 primeros versículos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar, y que comáis durante el día pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Formar parte de los amados de Dios, aquellos que conquistaron el corazón de Dios por la forma en cómo son y cómo oran. Daniel es uno de ellos. ¿Quieren verlo? Miremos el capítulo 9, desde el versículo 3 en adelante.
luego de haber estudiado el libro de Jeremías, su corazón queda consternado porque en el libro de Jeremías observa 70 años de cautiverio que ya estaban para terminar. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer que Dios se acuerde de la profecía y la haga cumplir? Esto es, que termine el cautiverio y los judíos puedan retornar a Jerusalén. Cosa que ocurrió con Ciro el Grande. Pero miremos ahora el tipo de oración de Daniel. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Miren ahora lo que viene. Hemos pecado. Esto es lo que Dios quiere escuchar. Que el hombre reconozca su culpa y pida perdón por ella. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando la persona ora de esta manera, pidiendo perdón, reconociendo el mal, aún de la gente que lo rodea, ya empezó con el pie derecho, decimos. Empezó bien, porque pide perdón. Eso significa que Dios está presenciando la oración de una persona madura, que reconoce el mal, no de alguien inmaduro que prefiere no sacar el tema del pecado. Amigos, ¿dónde vamos a llegar? En la oración, reitero, que se está haciendo por el coronavirus en diferentes lugares. Es interesante advertir que hay gente que ora pero no pide perdón por los pecados. Y creemos que Dios le va a contestar. Si no reconoce el mal, sigamos leyendo. ¿No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra? Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Notamos que en esta oración Daniel no le atribuye a Dios algún castigo injustificado. Tuya es la justicia, tú estás en lo correcto, soy yo el problema. Nuestra es la confusión de rostro, como sigue diciendo. Leemos pues. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra mí. Versículo siguiente. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes. Fíjese, sigue todavía autoculpándose y culpando a la nación, pero poniendo a Dios justo. Son los hombres los que cometen pecado. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Noten, atribuirle a Dios bondad, que tenga misericordia, que perdone. Eso es agradable cuando el que ora está diciéndole a Dios, Dios, yo te reconozco que tú eres un ser que perdona. Soy yo el problema. Bien, vamos a ver cómo avanza y termina esta oración. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Si advertimos, amigos, aquí tiene una gruesa relación con el coronavirus. ¿Lo observamos? A ver, miremos otra vez. El mismo versículo. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición del coronavirus. ¿Se entiende así? Cuando uno se aparta de la ley de Dios, amigos, o sea, Dios no protege, puede venir la desgracia. De hecho, viene. El caso del coronavirus no es una excepción. Si aparece es por causa de los pecados que hemos cometido. Hace poco, amigos, un
demócrata republicano, pronunció una oración allí en su casa del Congreso, una oración con lágrimas. Está corriendo en las redes también, donde pide perdón por los pecados. Como nación hemos cometido pecado, hemos quitado los 10 mandamientos de las escuelas, la Biblia de los alumnos. Estamos siendo desleales. Una nación que ponía a Dios como fundamento, lo vemos en el dólar, en la Constitución americana, y que ahora ha cundido tanto el mal, que gente se ofende si se pone la Biblia como que fuera algo extraño. Sí, esto viene desde el tiempo de los padres peregrinos, gente creyente en la palabra de Dios. Si queremos bendición y prosperidad, amigos, necesitamos reconocer si hemos actuado correspondientemente con el mandato de Dios, su mandamiento. Por eso el texto que estamos leyendo, lo vamos a repasar una vez más. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Efectivamente, mis amigos, en la ley de Dios aparecen los castigos por violar los mandamientos. Y es muy llamativo la sección larga de Deuteronomio 28, desde el versículo 15 en adelante, las maldiciones que llegan a la gente que desobedece el mandato de Dios. Quisiera solamente repasar algunas. Voy a invitar a que, ahí tenemos el texto, 28:15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, por no obedecer el mandato de Dios. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Y así, amigos, va enumerando maldiciones, pero una que llama la atención, que miramos en el mismo capítulo, pero versículo 54, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 54, describe la situación extrema a la que llega un hombre en estado de barbarie, de hambre. Aquí se nos habla de un hombre casado con su familia. El hombre tierno de en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. ¿Para qué los mira mal? Porque Dios no está protegiendo de calamidades, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Y ahora le toca el turno a la mujer. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. ¿Para qué? Para comérselos. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades como parte del castigo, que no hay más protección. Amigos, entender este asunto de causa y efecto es fundamental. Varias veces lo hemos explicado. En estos días, en el desabastecimiento que está ocurriendo, como no sabemos el futuro y esperamos que sea lo más halagüeño posible, pero suponiendo que esto se complique, en algunos lugares la detención del coronavirus hace prácticamente imposible. Se reventó, se expandió. Países como España, Italia, causa mucha preocupación. Le siguen, no muy distantes, Inglaterra y Francia en Europa. Y aquí, en este país, también hay consternación. ¿Cómo extremar las medidas? En Tennessee ya comienza hoy una ley a rajatabla de restricción, donde se está cobrando multa y muy pesada. De hecho, amigos, les quiero contar, vinieron aquí a nuestra producción, encargados de la ciudad, a visitarnos acá.
Y es bueno que ustedes lo sepan. Y pedimos oración para que esta luz se mantenga, para que a fin de que podamos predicar. Hombres amables, por cierto, vinieron y el encargado allí los atendió. ¿Y qué hacen acá ustedes? Aquí hacemos grabación. ¿Se están reuniendo? Pues la gente que viene para grabar. Bueno, quiero que sepan que hasta 6 personas pueden estar reunidas. Noten ustedes. O sea, antes era 50, si ustedes se acuerdan, días atrás. Luego se redujo a 10, ahora 6 personas. Para exigirles que no se reúnan más, que traten de alejarse, para que esto se pare, de modo que el que está enfermo pueda ser recluido y ser atendido. Pero si en lugar de uno ya son 2, porque se contagiaron, pero si salen a la calle van a ser 4, 6. Esto se expande, nunca se para. Y entonces ahí dijeron, y los que son pastores, pues pónganse allí algo. Y sí, tenemos allí una identificación para movernos en la calle por necesidad. Y efectivamente hay necesidades. Pero les quiero decir, amigos, que esta presión de que nos recluyamos, yo en mi fuero interior digo, enhorabuena, porque lo que puede pasar después, si no se hace caso a esto, y la plaga continúa, yo tengo confianza que va a parar ya en poco tiempo más. El cuadro dantesco de la hambruna, no imaginamos. Josefo cuenta una experiencia en sus libros de aquel asedio que duró 4 años en el primer siglo, años 66 hasta el 70, en que Jerusalén fue absolutamente destruida por los ejércitos del general Tito. Y allí, en ese relato, se cuenta de una mujer que se vio obligada a cocinar a su bebé para comerlo, tener comida. Y mientras los fascinerosos estaban recorriendo las casas para ver si alguien tenía comida, entran al domicilio de esta dama y ella les dice, yo ya preparé esto para la alegría de ustedes, acá tengo comida. Y ellos ven la comida, huele especial, y cuando están probando la comida, ella cuenta, este fue mi hijo que yo sacrifiqué, para que ustedes coman también. Causó tal impacto, tal indignación. ¿Hasta dónde había llegado el ser humano de cocinar al hijo? ¿Podría pasar un cuadro así? ¿Por causa del desabastecimiento? ¿Por causa de la reclusión? ¿Por causa de la amenaza? Como se nos dijo acá cuando vinieron estas personas, reitero amablemente, vinieron para advertir. $1,000 aquel que en la calle no pueda justificar su presencia en la calle. Y si tiene reincidencia, hasta 6 meses de prisión, para que aprenda la lección. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué podemos ser tan necios? Demos gracias de que nos están guiando en contraste con lo que está pasando en España o en Italia. En otras partes, extremando al máximo los cuidados para que quienes conocen el tema de prevención sanitaria, ellos nos guíen y tener un final feliz para todos. Pero habiendo reflexionado, como lo que estamos escuchando ahora, de que cuando se comete pecado, se pagan consecuencias y vienen maldiciones. Y una de las más graves que la mente puede imaginar es que en las familias se coman por falta de comida, por mucha hambre. Hablé del desabastecimiento, quienes no tendrán para comer. Y en eso la ocurrencia, uno no puede imaginar. Pero amigos, ya cuando el Espíritu Santo se retira por causa de que el hombre no aguanta a Dios, no lo quiere a Dios, es el tiempo en que todos reflexionemos. Y si tuvimos una actitud negativa contra Dios, poder cambiar para que Dios se apiade y nos conceda su bondad. Oración eficaz no es la que todos quisiéramos. Miremos, voy a invitar a que vayamos al libro de Santiago, capítulo 5. Allí se nos va a dar más testimonio de lo que es una oración eficaz. Capítulo 5, versículo 13 en adelante, leemos así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole
con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y a continuación va a contar un ejemplo. Versículo anterior. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vemos, amigos, con este texto el poder de una oración eficaz, porque el justo es el que hace eficaz la oración. Ya vamos a tocar el tema del justo en la siguiente emisión. Pero por lo pronto lo que importa es una oración eficaz. Oraciones ineficaces, amigos, son las oraciones egoístas. A veces cuando vamos a la iglesia, a la hora del culto, de la reunión de oración, pedimos oraciones, pero son tan heladas como témpano. Y alguien dijo, asesinos del culto de oración, porque están hundiendo a la persona en un pesimismo. Un ejemplo, amigos, es, oren por mí, oren por mí. Pero tú no tienes poder para orar por ti. No te amas a ti mismo como para decir, Señor, yo te pido que me ayudes, que salves a mis hijos. Por supuesto que otros pueden orar por ti, pero estamos viviendo en negligencia de no hacer algo por nosotros mismos, que necesitamos que otro ore por nosotros. Tan deprimidos estamos. Oh, amigos, tenemos que despertar para que la oración sea poderosa, porque parte de un corazón poderoso, confiado en Dios, que ama a Dios, que cree que Dios le va a contestar. Una oración que insiste, como cuenta Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Allí hay una ilustración que lo va a rematar. Seamos perseverantes en la oración. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y nunca desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, dijo el Señor, oíd lo que, versículo anterior todavía, el 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Le voy a hacer justicia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero a continuación trae una nota triste. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, en la segunda venida, en nuestros días, hallará fe en la tierra. Este es el gran problema de amigos, de hermanos que no fueron perseverantes en la oración. Al punto de que cuando viene el Señor, aquellos que empezaron bien, se cansaron de pedir. Ya no hay fe. Tantas desgracias que uno dice, ¿y dónde está Dios? Y empieza a morirse. Porque perdimos la necesidad de orar permanentemente. Orar, amigos, para que nunca aparezca la tentación de, ¿dónde está Dios? Yo tanto que oré, mira, se murió finalmente mi pariente. Acordémonos, amigos, que ni al mismo Jesús, cuando oró en el Getsemaní, Dios le contestó favorablemente. Cuando Jesús decía, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Hablando del martirio, Él pedía no pasar y Dios en silencio. Y finalmente en la tercera oración, que también fue respuesta silenciosa, Jesús entendió que Dios daba la aprobación, sigue adelante. Y así fue.
O miren ahora el ejemplo de otra oración perseverante, la que se encuentra en Lucas, capítulo 11, desde el versículo 5 en adelante. Sírvanos esta como un modelo de oración perseverante para que el justo pueda tener creces por su oración perseverante. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Pero el otro, respondiendo desde adentro, le dice, ya no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Mira la hora que me has venido a pedir pan, a la medianoche. No tengo ya, además estoy acostado, mis chicos durmiendo. ¿Pero qué ocurre? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad, la insistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Notamos, amigos, allí en esta preciosa ilustración, que se cuenta que el hombre recibe a la medianoche la visita de alguien, vamos a decir un pariente, un primo. Y los dos se ponen contentos. ¿Qué haces acá? ¡Qué alegría verte! ¡Vente, vente! Ya pon la valija acá. Vamos a charlar un poco y déjame que te prepare un sándwich. Y va al refrigerador. No tengo nada. Pero qué descuido de mi parte. Y el otro que dice, no te preocupes, no, dije, yo ya vengo para dormir. No, para dormir no te preocupes, pero vas a comer algo. Pero si no hay nada, no te preocupes, yo me hago cargo. Me cruzo al vecino. Y se cruza al vecino. Y le toca. ¿Quién es? Disculpe, vecino, soy yo. ¿Qué quiere esta hora? ¿Me puede prestar comida? Me llegó un familiar. ¿Qué esta hora? Yo no me puedo levantar porque tengo mis niños en cama. ¿Recuerdan la historia? El texto dice que no por ser amigo, sino por la importunidad, tocar y tocar, tocar y tocar, tocar y tocar, tocar y tocar, hasta que el otro dice, bueno, me lo saco de encima, así le doy. Amigos, así seamos con Dios. Insistámosle, 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 para que Él te conteste tu pedido. Invoca el nombre de Jesús. Dios te lo va a conceder. Para eso están las parábolas, para eso están las historias, para eso está la Biblia, para que aprendamos a relacionarnos con Dios, que Dios te conceda lo que tú le pides. No solamente que te salve del coronavirus, que salve tu alma, que tu alma se ponga bonita, no solamente el aspecto exterior, tu espíritu, que tú, tus hijos, tu familia sean bonitos. Aprender a amar a Dios para que Dios endulce la vida y nos haga mejores personas. ¿Desearemos esto? Ese es el anhelo, amigos, de esta serie que estamos teniendo. Ser mejores personas, mejores en comunión con Dios, mejores en comunión con nuestros prójimos. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, saber más de nuestro Dios, cómo comunicarnos a través de un buen ayuno, de una buena oración y ser mejores orantes para que Dios nos dé su rica bendición. Hasta la siguiente emisión, deseamos que Dios los bendiga.